Listo, vamos a hacer un poco de teoría para luego hacer un par de simulaciones para que un poco que se preparen para la práctica del día de mañana. Bueno, ya hemos hablado un poco del transistor BJT, sí, un poco de resumen acá para repasar, dos tipos, ¿no? NP, 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 tres pines, el emisor es la flecha, base el pin central en el dibujo y el colector es el pin restante, ¿no? Las direcciones de las corrientes también están especificadas ahí y un circuito básico en la parte de la derecha, ¿no? Para que veamos cómo podemos utilizar esto para que pueda hacer una amplificación de corriente, ¿no? Dijimos que hay un parámetro conocido como el beta que se multiplica por la corriente base y nos da la corriente de colector. Entonces, este transistor puede funcionar como un amplificador de corriente, de tensión, puede funcionar también como un interruptor, ¿sí? Como un conmutador de encendido apagado, ¿no? Diferentes encapsulados, como verán, los encapsulados más grandes son aquellos que manejan o disipan más potencia. Esos grandes plomos de la parte de arriba, por ejemplo, son típicos en amplificadores de audio de gran potencia. El que yo les pedí que puedan conseguir para mañana tiene más o menos esta pinta. A ver, es como este acá. Este es el tip, así como este. Y el otro, el 2N2222, es algo así como este acá, chiquitito. Sí. Muy bien. Eh, sí, bueno, tiene sus códigos, ¿no? TO92, TO126, etcétera. Pero acá lo importante del transistor, y eso para que lo validen también mañana, es que el transistor, a pesar de que sepamos que es emisor base colector, hay que conocer bien el pinado, es decir, qué pin es cada cosa, y eso se puede observar en el datasheet. O se buscan la ficha técnica de los transistores y ahí pueden validar cuál es el pinado para que lo coloquen, ¿no? Y no equivocarse. Bueno, en cuanto a las curvas de trabajo, se suele estudiar esta curva de corriente de colector respecto o en función del voltaje colector emisor. Entonces, bueno, se define este punto de la saturación donde, a pesar de que tú le sigas aumentando eh, o sea, decir, la corriente de colector no puede aumentar mucho, ¿sí? Porque ya se saturó, digamos, el transistor, ¿sí? Entonces, se tienen diferentes curvas también para diferentes valores de la corriente de base, ¿no? Por eso que tenemos una curva que viene así, otra que viene así, así, ¿no? O sea, eso depende de la corriente base. Recuerden que la corriente base es como una especie es como una apertura, ¿no? De una válvula, ¿no? Entonces, mientras tú más corriente base tengas, la corriente colector será más alta, por supuesto. Bueno, esto que debería estar también claro dentro de los márgenes razonables y útiles de la corriente máxima de colector que puede manejar el transistor, ¿no? Porque si tú sabes, por ejemplo, que el transistor maneja máximo 1 amperio, la idea es que tú diseñes esto de modo que la corriente de colector no exceda este 1 amperio, sino que por lo general esté por debajo y con un margen de seguridad de 20% más o menos, ¿no? O sea, 800 miliamperios, por ejemplo, máximo, no excederlo porque, y se van a dar cuenta, ¿no? Cuando hagan las pruebas y por ahí se equivocan, se dan cuenta que el transistor, cuando se está conectando mal, se hace un cortocircuito, o sea, algo se está haciendo mal, se empieza a calentar. Entonces le pones el dedo y vas a sentir clarísimo cómo está muy caliente, entonces algo está raro. Entonces, ¿no? Este beta es el HFE, sí, que es la ganancia de corriente. Sí, es cuántas veces se multiplica la corriente base en el colector para darte el valor de la corriente en la carga, ¿no? Donde quieres realmente su valor. Bueno, según el circuito que planteamos, esta es la ecuación. Y para la corriente de base, no está acá. Listo, entonces seguimos. Estos transistores, bueno, también hay algunos arreglos, también como por ejemplo el par Darlington, que es eso que tenemos ahí a la derecha, cuando se utilizan dos transistores en cascada, podríamos decir, para poder amplificar bastante el beta. Aunque si el beta de uno se multiplica con el beta del otro, y se logra algo así como lo que conseguíamos con el op-amp que se conecta en cascada con el otro, ¿no? Y también no se olvide también el diodo de protección o diodo flyback o diodo o un circuito snabber que también se hay que colocar, que se utiliza en paralelo a la carga, ¿no? Para poder disipar energía de carácter inductivo. Sí, típicamente tu carga pues puede ser acá un motor, sí, esto puede ser un motorcito, de repente de corriente continua, digamos. Entonces, cuando tienes un motor de corriente continua que está girando y el transistor desconecta acá, el motor que sigue estando girando va a tratar de generar energía, ¿sí? Porque va a funcionar ya no como motor, sino como generador.
y por un momento la parte inductiva del motor va a tratar de disminuir digamos, o mantener, es decir, el flujo de corriente, ¿no? Que se tiene ahí, ¿no? Entonces, si es que tú no tienes una vía de descarga, lo que va a pasar es que se va a generar un voltaje elevado que puede dañar alguno de los transistores o los dos. Entonces, para darle un camino de retorno o una vía de escape, este diodo de protección se suele colocar en antiparalelo para que se genere un circuito que haga esta ruta, ¿no? Que haga una especie de bucle acá. Y así la energía se empieza a disipar hasta que ya el motor se detiene por completo, ¿no? Entonces no hay ningún problema. A veces puede que se lo coloque un resistor acá, ¿no? Para que se disipe en forma de calor, ¿sí? Entonces, incluso a veces también en los circuitos Snabber se utilizan también capacitores, ¿no? Para ayudar un poco a todo este proceso, ¿no? Entonces, ese es el diodo de protección, ¿no? Y esos son voltajes transitorios, como se menciona acá. No es solamente un ratito, solamente cuando el transistor se apaga y el motor sigue girando, ¿no? Solamente ese momento, que son pues segundos, ¿no? O sea, no es mucho. Claro, mientras más grande la inercia, más corto va a ser el tiempo. Pero igual puede haber esa sobretensión que podemos no ver y podemos dañar algo, ¿no? Em, Bueno, sucede que esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque eventualmente esto lo vamos a querer utilizar con algún dispositivo como Arduino o algún dispositivo que se encargue de activar los transistores, ¿sí? Las compuertas o las bases, mejor dicho, los transistores para poder amplificar la corriente o no, o hacer que entre en corte o en saturación o no, ¿no? Dependiendo, ¿sí? Porque haga la conmutación. Y esto se hace a través del puerto de salida de un microprocesador o de un microcontrolador, ¿no? ¿Sí? Entonces esa corriente base es bajita, es muy baja, pero la salida del microprocesador es suficiente como para poder enviar esta corriente y lograr así la activación del transistor, que a su vez, si es que está trabajando en un circuito como un Darlington, por ejemplo, pues se puede lograr una configuración de amplificación de corriente bastante elevada y se puede lograr cumplir o cubrir el requerimiento de corriente del motor, ¿no? Entonces, es una forma de trabajar. Entonces, se menciona acá también un buffer, que en el caso de que la corriente que sea necesaria generar sea muy alta, pues se puede emplear un circuito amplificador de corriente. Entonces, en ese caso, la corriente que sale del dispositivo microprocesador, hoy no encuentro bien, ahí está. La corriente que sale por acá, de repente es necesario amplificarla en este dispositivo, ¿sí? Y entonces, pues de ahí la necesidad de colocar el buffer, ¿no? También puede ser necesario para invertir. Invertir hace referencia a que si acá tienes un 1 lógico, de repente acá tienes un 0 lógico o al revés, ¿no? Entonces ese buffer puede ser un inversor, ¿no? El símbolo del inversor, recuerden, es la bolita, ¿no? Que está acá. Y otra cosa más es que las frecuencias de conmutación, en el caso del transistor, son mayores que los tristores, que son otros componentes semiconductores de potencia. ¿Sí? Sin embargo, el manejo de potencia de los BJTs, o sea, estos transistores, es un poco más bajo que en los tiristores, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, también hay otro tipo de transistores que vamos a pasar rápidamente, que son estos, son los MOSFET, que son unos tipos de transistores distintos. Hay canal N, canal P, tienen gran velocidad de conmutación, se utiliza mucho en circuitos donde se requiere gran capacidad de conmutación, como por ejemplo fuentes conmutadas o circuitos de radiofrecuencia, por ejemplo, ¿no? Pero igual, también hay MOSFET de potencia que se pueden utilizar para accionar motores de una forma similar al caso del BJT, ¿no? También se puede utilizar los MOSFETs. Bueno, otro actor eléctrico importante es el tema de los solenoides, ¿no? Que básicamente es un devanado de cable con una armadura, ¿sí? Es como una especie de electroimán, ¿sí? Con un resorte, ¿no? De retorno, o sea, un muelle. Sí, entonces eso se puede utilizar para poder hacer la activación de algunos dispositivos, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a pasar un poquito. Y bueno, por ejemplo, de repente han visto estos sistemas para las puertas que permiten abrirlas y cerrarlas. Bueno, más que todo abrirlas, ¿no? A distancia a través de un pulso eléctrico, bueno, son los solenoides, ¿no? Es como un pistoncito. O las válvulas solenoides, ¿no? Por ejemplo, para controlar el flujo de gas o flujo de líquido en una tubería también se puede utilizar. Es como una especie de válvula on-off, ¿sí? Pero más chiquita, ¿no? Más básica, ¿no? Entonces también se puede utilizar algo de esto, ¿no? Válvula solenoide. Porque también hay otro actuador más importante o más, digamos, de tipo industrial, de repente que es esta válvula de control proporcional, que trabaja con una entrada de 4 a 20 miliamperios, ¿no?
Eso en el caso que fuera una válvula común, ¿no? Porque también puede trabajar con algún protocolo de comunicación y a través del protocolo pues se manda el dato de forma digital y se hace la apertura en porcentajes, ¿no? De una válvula. Muy usada en minería, industria, gran industria, ¿no? Entonces, bueno, el tema de solenoides también se trabaja con imanes, ¿sí? Un campo magnético también del electroimán. Y otro actor importante que vamos a revisar el motor DC, ¿no? Dos clasificaciones importantes que son las de motores con escobillas, motores sin escobillas y también se tienen motores de corriente alterna, ¿no? Claro, la construcción de estos es totalmente diferente entre uno y otro, pero en esencia digamos que el motor ese nos va a salir para circuitos donde estemos trabajando con corriente continua, como por ejemplo 12 voltios, ¿no? Una batería de carro, o de repente por ahí 24 voltios con una batería industrial, ¿no? De electricidad industrial. O si es un motor de corriente alterna, puede ser, pues, por ejemplo, un monofásico que lo utilizarías en un compresor de aire. Pues no, un compresor, por ejemplo, de repente para un taller de pintado, podría ser. O un motor, o incluso no un motor de AC, una licuadora también tiene un motor de AC. O un motor trifásico, ¿no? Para aplicaciones de uso general en industria, en minería también se utiliza bastante, ¿no? En baja tensión hay de eso y en media tensión también. Sí que son los grandotes, ¿no? Seguramente ahí en sus minas han visto bastante eso. Entonces, bueno, el motor DC utiliza, ¿no? Como cualquier motor, tiene un rotor, tiene un estator, ¿sí? El imán es el estator, que está estacionario, el rotor es lo que va a girar, está en el área de influencia de un campo magnético o de un imán permanente, o también puede ser de un electroimán, ¿no? Y la idea es que a través de un arreglo del bobinado que está en el área de influencia de este imán, entonces se puede lograr generar algunas fuerzas que permitan que el rotor gire, ¿no? En cierta dirección. Y esto se complementa con el funcionamiento de un conmutador que está en el lado del rotor, que constantemente entra en conexión y desconexión para que el motor pueda seguir girando, ¿no? Entonces eso también se puede utilizar. De hecho, los que han llevado ya máquinas eléctricas, bueno, esto ya lo hemos visto con ustedes, ¿sí? La parte del motor DC, ¿no? Incluso algunos ya lograron fabricar un motor DC que funcionaba bien bonito. Y de hecho, este tema de la desconexión y la conexión del colector es lo que hace que chispee, ¿no? Si recuerdan, mientras más voltaje le dabas, giraba más rápido, chispeaba más también. Y esto definitivamente genera un desgaste, ¿no? En el motor, y entonces por eso es que eventualmente hay que cambiar bueno, las escobillas, ¿no? Hay unos carboncitos que tienen al motor. Muy bien, entonces en general, ese tema del motor DC obedece a este principio que le decía, ¿no? De esta regla, ¿no? Del giro a propósito de los campos magnéticos. Ahí recordan solamente, ¿no? La regla del punto y la aspa, ¿sí? El punto es una flecha que sale o un vector que sale de la hoja y la aspa es un vector que ingresa. Es algo así, ¿no? Entonces, a medida que va girando el bobinado, también en el lado del colector, pues se hace una desconexión en la batería o en la fuente y también se invierte el sentido de la corriente del bobinado, lo que permite que el inductor siga girando, ¿no? El bobinado siga girando. Bueno, hay un poco de matemática por acá que, bueno, vamos a saltar para irnos a la simulación. Bueno, solamente mencionar que los motores de DC hay varias configuraciones según el bobinado de campo y de armadura, si están en serie, en paralelo, si es compuesto, independiente. Eso ya lo dejo para que ustedes lo revisen con calma, ¿sí? Cada uno tiene sus prestaciones, su utilidad, ¿no? Y bueno, en el caso de los motores, también se complementan, ¿no? Con sistemas electrónicos para el control, para el arranque, para el funcionamiento, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, fue una fuente de corriente alterna típico para un motor puede ser un tiristor, ¿no? Y en el caso de los motores de DC se utiliza mucho este tema de la modulación por ancho de pulso, que es lo que quiero mostrar a continuación. Sí, que es una técnica muy utilizada para poder controlar o modificar el voltaje, digamos, voltaje promedio que tiene una onda de corriente continua, simplemente recortando la onda en ciertos momentos, entonces se puede lograr hacerle creer a una carga que el voltaje DC es un voltaje variable, mientras que en realidad no lo es, ¿no? Simplemente estás recortando y estás jugando con el promedio de la onda, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a mostrarles en un ratito. Bueno, ¿qué más? Bueno, y a propósito de ese tema del PWM, se puede hacer un circuito similar a este, que es el circuito de puente H, que utiliza estos diodos de protección que vimos hace un rato, y un motor en la parte central, de modo que uno puede hacer este arreglo con transistores y los pines de control de los transistores para poder hacer que un motor gire
en ambos sentidos, un motor DC gira en ambos sentidos, y para que pueda, se pueda ser controlado, ¿no? Y a través del control de los pines, pues se puede hacer un PWM, con lo cual puedes hacer no solamente la inversión de giro de un motor DC, sino también el control de su velocidad. Sí, entonces este arreglo se conoce como el circuito H o puente H, y la idea es que, bueno, en un motor de corriente continua, si tú inviertes la corriente en la armadura o en el campo del motor, pues inviertes el sentido de giro del motor, ¿no? Pues digamos que este se va a llamar transistor 1, este es el 2, digamos que este es el 3 y este es el 4. Si tú quisieras, por ejemplo, hacer que vaya en un sentido, vamos a llamarle horario, por decir, ¿no? Si tú activaras el transistor 1, la energía va a venir así. Viene por acá, pasa por esto que está... Bueno, lógicamente acá tendrías que tener un 1 lógico, y acá también tienes que tener un 1 lógico, ¿no? Si tienes uno lógico, tienes corriente base, y tienes corriente base, esto pasa energía. Entonces la corriente, como este está abierto, acá simplemente no hay conexión, pero la corriente viene por acá. Ojo, no se va hacia arriba porque no tendría sentido que empiece a hacer un bucle acá, sino simplemente viene por acá, sale por acá, y como el único transistor que tiene habilitación es este aquí, pues la corriente viene por acá, hace este juego y llega a tierra, ¿no? Entonces, este es el sentido horario. Y claro, si tú hicieras ahora más bien el giro en sentido antihorario, tendrías que activar otro transistor, bueno, otros dos transistores, ¿no? Que en este caso serían los transistores 2 y 3. Y si haces eso, la corriente va a venir por acá. Viene por acá, hace esto, viene por aquí, sale por acá y llega a tierra, ¿no? Entonces, de esa forma, logras el giro antihorario. Entonces, por ejemplo, acá este es con 2, 3, y este es con 1 y 4. Hay otras configuraciones que es, por ejemplo, para hacer frenado, podrías frenar el motor eléctricamente, si activas los transistores 1 y 2 a la vez, o 3 y 4, ¿sí? Pero lo que nunca hay que hacer es activar 1 y 3 a la vez, o 2 y 4. ¿Por qué? Porque si haces cualquiera de esas dos cosas, la energía viene de esta forma. Viene por acá, esto está cerrado, viene por acá, o viene por acá y hace esto, ¿sí? Y eso, señores, ustedes ya saben que este es un cortocircuito porque no está pasando por la carga que está acá. Y si haces eso, esa es la forma más fácil de quemar un transistor en un puente H. Pasa bastante, entonces vamos a tratar de no quemarlo de esa forma en el laboratorio, pero ya ustedes se darán cuenta, ¿no? Si esta calidad del transistor es precisamente que han hecho esto. Entonces, 1 y 3, 2 y 4 a la vez no se hace, ¿sí? Eso hay que tener cuidado. Bueno, en rato lo vamos a simular, ¿sí? El puente H se puede por ahí hacer algunos arreglos con compuertas lógicas para optimizar su funcionamiento, ¿no? Para hacer algunas cositas, ¿sí? Pero básicamente eso es, ¿no? Y en el caso de un motor de DC, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con un Arduino, que seguramente todos lo van a hacer, podemos, toda la parte de aquí que voy a encerrar con círculos, por ejemplo, todo esto y esto de acá, bueno, eso también, ¿no? Y todo esto acá ya está condensado en unas placas conocidas como los drivers. Es una de los drivers, ¿no? Entonces, son unas placas, unos PCBs rojitos que ya tienen los transistores, o tienen un gran componente, un gran integrado que tiene transistores internamente, ¿no? Entonces, a través de ahí se puede lograr el control del motor, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la parte del motor DC quería mostrarles. Y bueno, antes de pasar a la parte del motor AC, vamos a mostrar entonces la simulación. Para lo cual, si ustedes tienen también ahí bueno, algún simulador, ya sea el Proteus o ya sea el Livewire o el que quieran, pues ahí lo podemos revisar. De hecho, voy a mostrarles la guía. O sea, ustedes tienen una guía de laboratorio o mejor dicho, el circuito que les compartí el otro día, ahí en clases. Entonces lo vamos a simular. Sí, entonces, a ver un ratito. A ver. Ok, este es el circuito que vamos a simular a continuación. ¿Sí? El circuito del puente H.
Y entonces recuerden, el puente H utiliza esos transistores, esos diodos en antiparalelo a los transistores para darle al motor un camino de disipación de energía en caso que, bueno, cuando el motor ya no esté siendo activado por los transistores, pero esté en movimiento, ¿no? Y cuando quiera generar, para evitar que los transistores se vayan a dañar, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a simular ahorita. Bueno, entonces vamos a abrir acá Proteus. Vamos a crear un circuito. Vamos a ponerle acá, puente H. Listo. Listo, ya está. Bien, entonces, lo primero en Proteus es bueno, vamos a agregar los componentes que vamos a utilizar en esta simulación. En este caso son los resistores. Sí, los resistores. Ah, hay que poner acá, buscar el resistor. Ahí está abajo, ya, listo. Ajá, a ver un ratito. Uy, no, se me fue. A ver un ratito, vamos a buscar. Ya está, este acá. Vamos a necesitar en este caso el TIP 122, que es un transistor bipolar. Darlington, de gran ganancia. Vamos a necesitar un par de LEDs. Vamos a coger acá un LED, el LED verde, el LED azul. El diodo, en este caso, 1N4001. Bueno, podría ser un diodo más grande, pero en realidad creo que para lo que va a trabajar es suficiente este de aquí. Sí, puede ser este de aquí. A ver, este está bien. ¿Y qué más? El motor. Puede ser este de acá, motor DC. Y el interruptor. Single pole, single throw. Este de acá, momentáneo. Listo. Listo, con eso vamos a empezar a armar. Entonces, bueno, vamos a colocar primero los transistores, que es lo, claro, que es lo que nos da un poco la idea de cómo se va a instalar esto. Entonces, acá, por ejemplo, podría ser este de acá, por ejemplo, así, ¿no? Bueno, aquí en el plan está como 4, vamos a ponerlo acá para respetar. Y esto lo podemos girar un ratito. Nos va a ayudar mucho que lo giremos como espejo en X. ¿Sí? En este caso son transistores tipo PNP, perdón, NPN, ¿sí? Por si acaso. Después los resistores. Vamos a requerir resistor en este caso. Bueno, yo lo calculé para que sea un resistor de 150 ohmios, pero con 220, pues también 320 está bueno, puede funcionar también. Vamos a colocar acá este. También este resistor. Sí, vamos a poner acá. Vamos a pegar este acá. Listo, ya está. Los resistores. Vamos a necesitar también estos interruptores de acá. Momentáneo. Para estos dos. Bueno, por ahí la alimentación. Puede ser un generador de ese que vaya por acá. Y en la tierra. Está por acá. Listo, ahora los diodos. En este caso los diodos, el diodo de protección, vamos a ponerlo acá en contrafase, o bueno, antiparalelo, mejor dicho. Vamos a ponerlo por acá. Y este acá. Bueno, falta un resistor más. Bueno, aquí yo lo he calculado para que esto sea con 100 ohmios. Para la simulación está bueno, pero igual puede ser con un poquito más para asegurar. Para que el LED encienda lo correcto y no más ni menos. Entonces, en este caso yo he puesto esto así.
Y estoy mirando para el otro lado. Listo, ¿qué más? Creo que eso es. A ver, vamos a subir todo esto un poquito. Ya creo que está bien. Bueno, empezamos a conectar. Esto va a ser de 9, vamos a ponerle acá nombre, 9 voltios DC, que sea un generador de 9. Eso incluso lo podrías probar con una batería en casa. Si ni siquiera tendrías que ir al laboratorio para hacer esto. Y vamos a alimentar el interruptor. Este acá también. Alimentamos transistor. Esto lo colocamos en antiparalelo acá. Y a ver, esto por acá puede ser. Vamos a poner eso un poquito más abajo. Por ejemplo, ahí, a ver. A ver, ahí estamos bien, creo. Ajá. Ya, a ver. Bueno, conectamos acá los transistores a su resistor de base. Todos ellos. Completamos la conexión acá. Acá, esto va a tierra. Esto va a tierra también. Acá el transistor. Listo. Está. Ahora este resistor también lo colocamos por acá. Para que limite la corriente de los LEDs. Estos puedan funcionar con tranquilidad. Y esto viene conectado acá. Esto viene acá. Y acá tenemos un pequeño cruce. Vamos a ver un poquito esto, a ver. Ahí acá. Eso es el cruce. Listo. Ay, me falta el motor. ¿Verdad? Ya. Vamos a mover esto un poco. Está. Y vamos a colocar acá el motor. Listo. Listo, creo que eso es todo. Ya está. Bien, entonces vamos a empezar a probar el funcionamiento, a ver si está todo bien. Entonces, fíjense, cada vez que tú activas este interruptor, estás generando un sentido de corriente que va de izquierda a derecha. De hecho, el LED te ayuda a validar eso. ¿Sí? Y el motor empieza a girar, ¿no? Con normalidad. Lo que le decía es que en el momento en que tú quitas, bueno, este pulso lo que está haciendo es activar el transistor Q1 y el transistor Q2, sí, cruzado. El transistor Q3 y Q4 en ese momento están apagados, están abiertos, ¿sí? Y en el momento en que tú quitas el botón, esto en la práctica va a seguir girando, ¿no? Un ratito. Entonces, el motor va a tratar de generar en este momento, ¿no? Un poco de energía, por lo cual estos diodos, el D1, D3, D2 y D4 tienen que estar ahí para proteger los tips, ¿sí? Los transistores de potencia. Ahora, si todo está bien, cuando tú pones clic acá, activas el sentido inverso del motor. Entonces, bueno, salen los RPM negativos, ¿no? Para evidenciar esto, ¿no? Y funciona, ¿no? Entonces, esa es la idea. Claro que si esto lo pruebas con una batería, al principio el motor va muy rápido y muy bien, pero conforme se vaya gastando la batería, pues el motor va a girar más lento, de repente va a llegar un momento que ni no gira, ¿no? Con una fuente de alimentación no vas a tener esa limitante, entonces eso lo vamos a probar en laboratorio. Esto tendría que funcionar, ¿sí? Tendría que funcionar. Por ejemplo, podríamos hacer acá unas mediciones para que tengan una idea de lo que ocurre, ¿no? Podríamos hacer una medición de corriente en DC. Por ejemplo, ¿no? Si quitamos esto acá.
y hacemos la medición, podemos saber cuánto está cayendo sobre el motor. Y de repente incluso poder medir voltaje también, ¿no? Por ejemplo, esto podemos ponerlo por acá. Hoy me fui para... bueno, vamos a ponerlo acá, a ver. Esa es una pequeña... Un pequeño serpenteo medio feo, pero ya. Ahí está. Entonces ahí veamos. Cuando activamos el motor, igual no tiene un piquito de corriente que empieza a caer. ¿No? Recordemos que ahí el tiempo está un poco como que bastante lento para que evidencien, ¿no? Qué es lo que ocurre en esos segundos, ¿no? Y tiene 7.32 voltios en simulación en el motor, lo que significa que los transistores, los TIPS, están teniendo una caída de tensión también, ¿no? Y eso lo podemos corroborar conectando acá unos voltímetros, ¿no? Por ejemplo, vamos a conectar con unos voltímetros en paralelo a los transistores, solo para validar, ¿no? Que esto sea así. Entonces, fíjense, ¿no? Claro, porque según Kirchhoff, esos 9 voltios tendrían que repartirse, ¿no? En toda la malla. Y de 9 voltios hasta tierra tienes, ¿no? El tip, tienes el motor y tienes el otro tip. Y esos 7.32 voltios se suman con 1.12 y con 0.55, ¿no? Y tendrías más o menos 7.88 más los 12 son 9. Perdón, no, sería 7, claro, 7.88, ¿no? Claro, está bien. Más 1.12 sería los 10 voltios, ¿no? No, miento, 9 voltios, no son 10, son 9, perdón. ¿Sí? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces, este, estimados, es el funcionamiento del puente H. Esto espero que lo hagamos el día de mañana. Ojalá que funcione. No se olviden de llevar sus cables, su protoboard, sus componentes. Yo les voy a facilitar fuentes y les voy a ayudar para que esto funcione, pero debería funcionar. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengamos por aquí? Listo, entonces, bueno, vamos a proceder con la siguiente simulación. O mejor dicho, la parte de motor AC. La parte de motor AC. A ver, seguimos. Bueno, en el caso del motor de corriente alterna, es el motor que... me olvidé mostrarles algo, sí. A ver. En el caso del motor de corriente continua, la idea es que si este interruptor no fuera un interruptor manual, sino que fuera un dispositivo microcontrolador como un Arduino que mande pulsos de PWM, lo que va a pasar es esto, ¿no? En vez de que el interruptor esté prendido constantemente, va a ser un prendido, apagado así, ¿no? Va a estar conmutando varias veces. O si quieres más velocidad, la conmutación es más rápida y así, ¿no? O si quieres más velocidad aún, más, hasta que ya se queda por completo, ¿no? Y si quieres más lento, igual, ¿no? Un poquito más lento. Fíjense que la velocidad del motor está más baja, ¿no? O sea, como que se aguanta y va bajando y así, ¿no? Eso es totalmente controlable con el PWM, ¿no? Muy bien, ahora sí, seguimos. Dice, en el caso de la corriente alterna, tenemos dos grupos, ¿no? Que son los monofásicos y los polifásicos, ¿no? Bueno, los monofásicos, solamente línea neutro, como los motores de inducción típicos que conocemos todos, y los polifásicos, bueno, los trifásicos son los que más que todos utilizan, ¿no? Si la potencia es baja, normalmente un motor monofásico hace el trabajo. Me parece que comercialmente van hasta 3 o 5 HP, ¿sí? No más que eso ya te venden motores trifásicos, ¿no?
Y en el caso de los motores que se utilizan más son los de inducción, ¿sí? Son bastante más baratos que los síncronos, y entonces son más populares, ¿no? En el caso de arriba, en esta imagen, el de arriba es un motor monofásico, el de abajo es un trifásico, ¿no? De jaula de ardilla, de inducción, de los más conocidos, ¿no? Hay muchos tipos, ¿no? Incluso algunos que tienen patitas, como este acá, otros que no las tienen porque van suspendidos en el aire, que se acoplan a bridas, ¿no? En algunas tuberías, ¿no? Entonces son un poco diferentes. Bueno, en el caso del motor de inducción de jaula ardilla, tiene internamente, ¿no? Un rotor tipo jaula ardilla, barras de cobre, aluminio, ¿sí? Y no tiene conexiones eléctricas externas, ¿no? Todo está por dentro de la cajita de conexiones, de bornes de conexión. Después el estator tiene bordes devanados, ¿sí? Y se basa en el hecho de que cuando pasa una corriente por el estator, por los devanados del estator, va a haber un campo magnético alterno que va a estar, bueno, un campo magnético giratorio, a propósito de cómo la corriente alterna trifásica evoluciona en el tiempo. Y esto va a generar un giro en el rotor, ¿no? Que va como a tratar de seguir a este campo magnético giratorio, ¿no? Entonces, hay algunas fórmulas también que se aplican para analizar un poco más este trabajo del motor de inducción. Seguramente se habrán dado cuenta que los motores, pues, bueno, nominalmente van a 3600, 1800 RPM, 1200, 900, etcétera, según cuántos polos magnéticos tiene internamente el motor, que van en pares, ¿no? Dos, que es un motor de altas revoluciones, o sea, 3600, motor de cuatro polos es un motor de 1800 y así, ¿no? El tema es que nominalmente nunca llega a esa velocidad, que es la velocidad síncrona, ¿no? La velocidad a la que va siempre es un poco menos, y esto obedece a un parámetro conocido como el deslizamiento o slip, y típicamente es de 1 a 5% menos, ¿no? De la velocidad nominal, o mejor dicho, de la velocidad síncrona, ¿no? Las fórmulas que lo definen están ahí en la pantalla y lo pueden ver, y si quisieras plasmar el slip en un porcentaje, también se puede utilizar la ecuación de abajo, ¿no? Y bueno, las velocidades, ¿no? En este caso, síncronas y las velocidades del rotor para motores con, por ejemplo, un deslizamiento, ¿no? Pronunciado, para que se pueda ver. Eh, listo. Bueno, de hecho, como se ve también en 50 Hz, en 60 Hz es muy diferente, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa consideración, ¿no? Las máquinas que vayamos a trabajar más adelante, si son de 50 Hz, alimentarlos con, bueno, como acá trabajamos con 60 Hz, pues en todo caso tenías que hacerlo con un variador de frecuencia, ¿no? Pero no tratar de poner un motor de 50 Hz a la corriente eléctrica, ¿no? Porque eso es un problema, ¿no? El motor se calienta, se malogra. Entonces, bueno, en el sistema trifásico los devanados están separados a 120 grados, tiene cada uno una línea de alimentación, ¿sí? El campo magnético va a girar en torno a los polos del estator, completa un giro aproximadamente durante un ciclo completo de la corriente. Y el tema del arranque es bastante controlable, hay muchas formas de trabajar esto, ¿sí? De hecho, muchos desarrollos de potencia, de hecho, de electrónica y potencia de los fabricantes grandes, ¿no? Como Siemens, como Schneider, Allen-Bradley, etcétera, eh, han logrado, ¿no? El control de arranque de motores trifásicos de gran potencia incluso. Entonces, para lograr minimizar un poco el pico de arranque inicial, ¿no? Que es necesario para romper la inercia del motor. De hecho, mientras más grande o más complicada sea esta inercia inicial para el arranque, pues es más recomendable utilizar un método de arranque, ¿no? Por ejemplo, como valor de frecuencia o un arrancador suave. Ya motores más pequeños podríamos permitirnos un arranque estrella triángulo o de repente un arranque directo, incluso cuando es muy chiquito, ¿no? Muy chiquito en relación al transformador de la subestación que lo alimenta, por supuesto, ¿no? Porque si es que tú arrancas pues un motor chiquito de un HP, de repente el pico llegará a 10 amperios para un transformador de 2 megavoltamperes de la subestación, no pasa nada, no le hace cosquillas. Pero tienes un motor de, no sé, 1000 HPs y que te consume normalmente, no sé, pues por decir algo, ¿no? 500 amperios. Si esto se multiplica por 10, que es, bueno, normalmente podría dispararse hasta quizás 13 veces si es un motor de alta eficiencia, entonces ya esos 500 amperios sí van a representar una cantidad importante, ¿no? Entonces ahí el transformador va a sufrir, ¿sí? Entonces, si uno le somete a un transformador mucho a ese estrés eléctrico, pues lo vas a terminar destruyendo, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo con equipos de arranque paulatino, ¿no? Como los variadores o los soft starters. Sí, entonces, bueno, esto en cuanto a la parte de motores de AC.
Sí, sí, dice que son bastante robustos, baratos, confiables, sí, requiere menos mantenimiento que los de corriente continua. En nuestro caso, para el curso, pues trabajaremos más con corriente continua, pero igual es importante saber que los motores de corriente alterna también tienen algunas soluciones de control de velocidad, control de inversión de giro que también se puede utilizar. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos hacer la simulación un ratito. Bueno, por ejemplo, acá, ¿no? Si queremos controlar la velocidad del motor, podemos utilizar, ¿no? Los transistores de potencia, ¿no? Los IGBTs a través de los famosos variadores de velocidad o variadores de frecuencia, que tiene una etapa convertidora y una etapa inversora, con lo cual la energía trifásica se convierte en energía corriente continua en un punto llamado bus DC y a través de transistores que van a hacer algo muy parecido a lo que hemos visto en el puente H, van a empezar a activar el motor, ¿no? A mandarle pulsos, sí, de diferentes anchos para poder generar una onda de corriente que sea más o menos como senoidal, casi senoidal, ¿sí? Con algunas imperfecciones, pero vamos a engañar al motor, porque esta onda de PWM que se genera, que es esta onda cuadrada que está a la derecha, esa onda es la que permite hacer que el motor vaya un poco más lento, más rápido, si es que estos pulsos se hacen más espaciados, ¿sí? O se comprimen más, ¿no? En el tiempo. Entonces, de esa forma se puede lograr, ¿no? Eh, y bueno, hay otros motores más que estos ya son de corriente continua, que son los motores paso a paso. Estos se utilizarían, por ejemplo, en sistemas donde necesitemos controlar la posición con mayor precisión. Por ejemplo, ¿no? Máquinas de control numérico computarizado, se podría utilizar esos motores de paso a paso. Robots, brazos robóticos también, ¿sí? También funciona bastante bien eso. Sí, tiene otro funcionamiento. Sí, eso ya de repente lo voy a dejar para que ya lo revisen, no lo vamos a analizar mucho. Pero sí, todo esto igual está en el libre Bolton para el que quiere darle una curiosidad, ¿no? Ahora, este tema del PWM lo que hace básicamente es eso, ¿no? Jugar con los anchos de los pulsos, ¿no? O sea, digamos, en este caso sería como un ciclo de 50-50. O sea, sobre el periodo tienes que estar 50% del tiempo en estado alto y 50% en estado bajo, ¿no? Entonces, no tenías la mitad de la velocidad. O sea, si acá tú le estás suministrando 5 voltios, por ejemplo, el motor, si esto lo conectas a un motor, el motor va a creer que estás a 2.5 voltios. Claro, porque todo este hueco está haciendo que el voltaje promedio de este periodo se reduzca, ¿sí? Y si esto lo redujeras un poco más, de repente algo así, para que sea la cuarta parte, entonces llegará aproximadamente la cuarta parte 5, que es aproximadamente 1.25 voltios, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que el motor va a ir más lento, ¿sí? Entonces de esa forma se controla la velocidad del motor, el motor de corriente continua. Listo, entonces creo que ahora sí podemos pasar a la simulación, para lo cual vamos a ir al software Kaesimu, software Kaesimu. Entonces, a ver, listo, vamos a hacer un circuito de motor. Primero para ver el fenómeno de inversión de giro. Entonces, un motor trifásico lo vamos a colocar acá con un par de contactores que van a ser necesarios. Sí, un par de contactores. Vamos a ponerle ahí un par de térmicos. Y bueno, su interruptor general, ¿no? Que ese es el que debe estar siempre para mantenimiento, ¿no? Para asegurarse de que hay una forma manual de detener esto. Listo. Sí, puede ser algo por ahí. Ya, bueno, es la línea, ¿no? La línea trifásica y su tierra, ¿no? Bueno, en este caso, el motor trifásico, vamos vamos a cablear.
Y bueno, cuando vamos a hacer esta parte de acá. Listo. Ya, y ahora esta parte de aquí. Esto pues se movió. Ah, creo que. Ah, está mal cableado. Ya, a ver. Lo cableamos de nuevo. Ya. Por ejemplo, acá vamos a colocar. Bueno, para hacer la inversión de giro en un motor trifásico, hay que invertir dos de las líneas. Puede ser la línea 1, la línea 2. O sea, uno con 2, o 2 con 3, o uno con 3, ¿no? Y se logra la inversión. Entonces acá vamos a cambiar esto. Listo, y este es el circuito de fuerza, ¿no? Entonces vamos a hacer el circuito de control de cómo se alimenta esto, ¿no? Vamos a ver un segundito. Yo si lo pueden seguir con el simulador, mejor. Ya, entonces, a ver. Vamos a colocar acá un interruptor monofásico o monopolar, mejor dicho, monopolar. Y aquí le vamos a poner un térmico. A todo esto, este térmico que va acá, eh, a veces algunos diseños colocan, digamos, la derivación, la retornan antes del térmico, pero como un térmico normalmente está acoplado al contactor, yo lo voy a poner así, por si acaso. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner acá el térmico. Sí, vamos a ponerlo, a ver, por ejemplo, acá este de aquí. Este puede ser para el primero. Y vamos a colocar acá un parcito. Este es para el segundo. Este para el otro. Vamos a ponerlo así, a ver. Este va a ser el 2. Entonces aquí le ponemos un botón de parada. Ponerle acá stop. Y esto va con un pulsador de... bueno, este es el Start 1. Start 1. Este va a ser el Start 2. Porque vamos a necesitar un botón para arrancarlo en un sentido y en otro. Y vamos a necesitar un contactor para enclavar. O un contacto, mejor dicho, para enclavarlo. Entonces este va a ser para el primero. Este va a ser para el segundo. Y hay que colocarle también un contacto normalmente cerrado a estas dos ramas que funcionen como
limitador o como una protección o un, mecanismo que impida que ambos contactores funcionen a la vez, porque si ambos se accionan a la vez con la inversión que se está haciendo acá abajo tienes un cortocircuito y esto puede tener problemas, ¿no? Y bueno, acá vamos a conectar ya la parte final. Vamos a tener acá también un piloto. Esto va a ser para sentido horario, clockwise. Bueno, de la otra bobina, del otro motor, otro contactor. Entonces, KM1. Listo. Acá este es antihorario. Y bueno, vamos a hacer acá un circuito de... a ver, esto va a ser... Vamos a ponerle acá un par de contactos más. Sí, esto va a ser para el... Tanto para el contactor 1 con el 2. Y vamos a colocar por acá un pilotito. Esto va a ser para nuestro indicador de que el motor está detenido. Este puede ser amarillo. Este puede ser verde. Y este lo podemos poner azul. Listo, entonces... Ok, vamos a ponerle acá en paralelo esto. Ya aquí. Y otro piloto más. Esto va a ser de un LED de falla o un piloto de falla. Se lo vamos a poner por acá. Y falta la fuente acá, el neutro. Entonces esto vamos a ponerlo por aquí. Listo, entonces ya vamos a cablear. Bueno, acá cablear siempre con cuidado para que no haya problemas. Ya luego cableamos los paralelos. Por ejemplo acá, ¿no? Un paralelo, otro acá. Y bueno, el stop se bifurca. Y esto viene acá. Y esto vamos a poner por acá. Listo. Y acá. No, para el neutro, cable azul para distinguirlo. Ya está. Entonces, lo que tenemos aquí es en esta línea de la izquierda, tienes el térmico 1 y el térmico 2 que están con sus contactos separados. La idea es que si cualquiera de los térmicos tiene una sobrecarga, el sistema tiene que cortarse, ¿no? Por eso va con un contacto tipo NC. Después el stop, que va conectado con todo. O sea, si tú paras con este botón, vas a detenerlo, estés en horario o en antihorario, no interesa. El botón para mandar el antihorario, el enclavamiento, que tiene el mismo nombre que el contactor que está acá abajo. Y este KM2, que si estuviera girando en antihorario, esto va a estar abierto, entonces no te va a dejar cerrarlo, ¿sí? Lo propio acá. Si es que está en un horario, no vas a poder activar el antihorario por esta misma razón, ¿no? Igual, marcha antihoraria, enclavamiento acá, como con este contactor, y el que te evita, ¿no? Que funcione a la vez.
Bueno, los pilotos indicadores y este arreglo de los contactos abiertos del... Ah, esto está mal conectado. A ver, un ratito. Se me fue. Estos contactos normalmente abiertos de, de los térmicos, si se activa o bien el F1 o el F2, vamos a tener un piloto de falla que se active, ¿no? Que va a estar acá. Listo, entonces eso es. Vamos a ver si todo está bien. Debería trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá el stop. Entonces ya está activándose la señal de fallo, ¿sí? Perdón, la señal de motor detenido. Sí, está parado. Entonces, cuando hacemos la activación, el motor gira en sentido horario, se activa el contactor enclava, todo está todo bien. Detenemos el motor, se vuelve a parar, ¿no? Y si activamos el otro botón, el motor gira en sentido antihorario, se apaga el motor de detención, el de detención, y está todo ok, ¿no? Y de hecho no podemos activar la activación, no podemos activar este contactor y el otro también. ¿Por qué? Porque este elemento de seguridad nos está evitando eso, ¿no? O sea, nos previene el cortocircuito. Y igual con el otro, ¿no? Vamos a ver acá. Si está girando en otro sentido, no vamos a poder activar el otro también. Entonces, para eso utilizamos los contactos auxiliares del contactor, ¿no? Y finalmente, si hubiera algún error o un problema con el térmico, por ejemplo, el contactor 1, perdón, el térmico 1 te manda el LED de falla, o el otro también te manda el LED de falla, ¿no? Inmediatamente, si está funcionando y hay una sobrecarga, el sistema se detiene, ¿no? Hasta que tú vas, restauras y todo bien, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar con esto es que en el caso de un motor trifásico, se puede hacer el tema de la inversión de giro se hace los contactores, de la forma más sencilla posible, ¿no? Pero lo que les voy a dejar a ustedes como tarea para el día domingo, antes del examen parcial, es que podamos utilizar o hacer una simulación con este elemento que tenemos acá, que es el variador de frecuencia que está por acá. Sí, este elemento que está aquí. Sí, que de hecho trabaja en conjunto con una unidad de control, que es esta. Entonces hay que configurar un poquito este dispositivo, bueno, esta parte de acá. Sí, son cosas mínimas, pero la idea es que trabaje con energía trifásica, alimentas el motor y hay un circuito de control que trabaja con esto para que el sistema pueda andar, ¿no? Ah, perdón, este no es, es el de acá. Este es el del variador. ¿Sí? Tiene algunas cosas más. Entonces, explórenlo, revísenlo, si no ya, pues, bueno, el que quiera ganarse unos puntos para el parcial, para que hagamos un circuito de control de velocidad de un motor de corriente alterna con estos elementos, ¿sí? Para el día domingo.